Y pues vamos a comenzar. ¿Cómo damos nosotros feedback efectivo? Pues tenemos 6 pasos. Y el primero de ellos es que la persona a la que tú le vas a dar ese feedback te importe. ¿Qué quiero decir con que la persona te importe? Tienes que conocer a la persona, lograr empatizar con la persona. Si tú no conoces a tu equipo de trabajo o a la persona a la que le vas a dar una retroalimentación, difícilmente vas a saber cuáles son sus puntos asertivos, sus puntos negativos y cómo abordar a esta persona. ¿Cuál es el lenguaje, el tipo de lenguaje, el tipo de tono de voz que tú puedes tener con esa persona? Y lo que les comentaba al inicio, vamos a regañar a esa persona más que darle ese feedback. Entonces hay que conocer a nuestros equipos de trabajo y tratar de empatizar. Un poco de la palabra empatía tal vez cuesta mucho. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que por empatía es yo ponerme en los zapatos de la otra persona y muy difícilmente eso es cierto. O sea, podemos comprender cómo se siente la otra persona, pero ponernos en su posición es muy difícil, dado que cada quien vive circunstancias y los momentos son diferentes. Entonces, tal vez yo les diría un poquito de cuidado con la palabra empatía, pero sí vamos a tratar de comprender a las otras personas. Entonces, de eso va un poquito la parte de que te importe las personas. Por ahí muchos dicen, oye, pero es que yo al trabajo no voy a hacer amistades. Eh, pues sí, sí puedes hacer amistades, sí puedes querer a las personas que se encuentran alrededor de ti, pues convives día a día con ellos. Creo que anteriormente, antes de la pandemia, cuando estábamos en oficinas, pasábamos casi 8 o 7 horas al lado de esas personas. Creo que es más que en casa. Y pues sí puedes llegar a desarrollar un afecto hacia esas personas. Y cuando tienes ese afecto hacia las personas, obviamente tú buscas que ellos mejoren, que sobresalgan. Y es genuino el sentimiento, ya no nada más le estás diciendo palabras por decirlas. Ya de verdad te está interesando el desarrollo de esa persona. Otro de los pasos, y esto es lo que les comentaba, aquí en Latinoamérica no estamos acostumbrados a ello, pero debemos ser directos y amables en cómo damos el feedback. Ojo, muchas veces aquí se confunde que una persona directa es una persona grosera, que no tiene el tacto para decirte las cosas. No, en la parte de ser directo, yo me estoy refiriendo un poco más a que no nos andemos con rodeos. O sea, vamos nosotros a preparar esa agenda, vamos a preparar el feedback. Ojo, muchas veces queremos abordar a la persona en el momento que está sucediendo la acción y ahí no estamos dando feedback, estamos haciendo una conversación reaccionaria a la situación que estamos padeciendo. Entonces, tenemos que preparar el feedback, tenemos que hacer esa agenda con los puntos que queremos tocar, tanto positivos como negativos. Como recomendación, iniciemos esta agenda con lo positivo que le vamos a decir a estas personas. Y pues sin irnos por rodeos, o sea, ser muy directo en el mensaje, no necesitamos como el cuento de, oye, es que fíjate, la situación de la semana pasada y por ahí me dijeron, no. O sea, vamos a ir con situaciones concretas. Oye, recuerdo que me entregaste un reporte el día martes, tenía estos y estos errores. Así que es como debemos dar un feedback, así como también en la parte del reconocimiento tenemos que ser muy directos al darle un reconocimiento a las personas. Y pues la parte que les decía, hay que ser amables. La primer cortesía que nosotros tenemos que tener al darle feedback a la persona es avisarle, decirle, oye, quisiera tener una sesión de feedback contigo tal día. ¿Y por qué avisarle con anticipación? Es parte de la amabilidad de esto, porque vamos a hacer que la persona también pueda llegar preparada a esa sesión y no llegue a la defensiva. Muchas veces cuando nada más salimos de la oficina o si el compañero se sienta al lado y nos sentamos y le decimos, oye, necesito hablar contigo, ¿me das 5 minutos ahorita?
La otra persona no sabe si le vas a decir algo positivo, algo negativo, y por lo general tienden a ir a la defensiva. Ya no son receptivos al mensaje que tú les quieres mandar y pues bueno, se va a perder la comunicación y no va a aceptar toda esa retroalimentación que tú le des para que él mejore o siga manteniendo ciertos comportamientos. Entonces, muy importante esto de la amabilidad. Co-creen esa agenda, digan el espacio. Yo les recomendaría que en la parte del espacio, si tienen la posibilidad de que no sea dentro de la oficina, mejor. ¿Eso por qué? Porque también al estar en un espacio neutro, podríamos decir un parque, una cafetería, tal vez ir a comer con esa persona, también le va a demostrar que te interesa, no nada más es el ámbito laboral. O sea, también quieres conectar con ellos y por eso es la importancia de cómo se van ligando estos puntos. El que te importe con el ser directo y amable. Y vamos con el tercer punto. El tercer punto para dar feedback es ser específico. ¿A qué me refiero con esto de la especificación? Es llevar en concreto las acciones tanto positivas o negativas que tú hiciste, porque cuando no somos específicos no le estamos diciendo a la persona nada. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? En un feedback positivo, ustedes podrían ponerme ahorita en los comentarios, oye Marco, qué buena charla. Pero puede ser que a mí no me esté diciendo nada esa generalidad. Necesitamos ser específicos, como decir, oye Marco, es un excelente tema el que estás compartiendo. Me gusta la manera en la que tú das tus charlas. Eso ya es específico, una acción sobre la que la persona puede abordar a decir nada más en general, qué buena charla. No le estamos dando sobre qué mantener, sobre qué puede mejorar. Entonces, también, así como para lo bueno, también hay que ser específico para lo malo. O sea, también podría ser el caso de, puedes decirle, oye Marco, la verdad no me gusta el tipo de material que presentaste. Ah, ok, ahí Marco sabe que tiene que empezar a desarrollar un poquito más las slides o puede ser que tiene que mejorar su speech, pero tienes que decir los puntos específicos que tiene que atacar esa persona. ¿Por qué? Porque muchas veces en estas conversaciones se puede dar que una de las partes se encuentre nerviosa y no logra entender el mensaje si tú no le das los puntos. También dependiendo de cómo sean los tipos de personas que hablábamos en la primera charla, puede ser que tú no estés captando su atención, la comunicación sea deficiente porque no, puede ser una persona que sí le gusta, ¿no? Que hagas estos cuentos y te vayas por las ramas. Y hay personas, como nos comentaba por ahí Diana, en esa primera charla, que tienes que ser directo, darle ese mensaje concreto de lo que quieres que él haga o mejore para no perder su atención. Y pues bueno, aquí también en esa parte de ser específico, es lo que les comentaba, vamos a tener que perderle el miedo a la palabra mal o malo. O sea, estás haciendo esto mal. Creo que ya esta parte de, oye, es que mira, yo creo que tienes esta área de mejora, esta área de oportunidad. Estamos como suavizando el mensaje y puede ser que la otra persona lo entienda como que, ah, bueno, pues entonces no hice nada. ¿Por qué? Porque no le estamos siendo específicos en ello. Y pues por ahí puede ser muchos ejemplos, ¿no? Que pueden descubrir muchísimas cosas, como por ejemplo, oye, enviaste el reporte mal, los números estaban descuadrados, de repente puede ser que por ahí un título lo pusiste centrado, todos los demás están alineados a la izquierda, la falta de presentación nos hace perder formalidad, entonces ya sabe qué atacar esa persona
Y también pues cuando lo hace bien, oye, excelente reporte, un formato maravilloso, entendible, la fuente es la adecuada para que todos lo puedan visualizar, está resumido con tus gráficos muy específicos. Así es como nosotros tenemos que empezar a generar estas conversaciones. Y yendo un poquito con el paso 4. En el paso 4 vamos a tener que no debemos de personalizar el mensaje y también tal vez se pueda confundir un poquito con la parte de ser específica. ¿A qué me quiero yo referir con el no personalizar? No vamos a hacer que la persona se sienta atacada durante esta conversación al decirle como mensajes de, mira, cuando tú entregaste este reporte mal, eh, tú pareces una persona poco profesional. Eso ya es un mensaje agresivo. Ahí vamos un poquito con el paso 2, que debemos de ser amable con el lenguaje que estamos usando para retroalimentar a las personas. En este caso, el mensaje podría ser, no estamos entregando los resultados como área como los esperan. Esa parte ya le quita un poco la agresión de tú lo estás haciendo mal, tú eres poco profesional y pues del otro lado, si se lo dicen de esa manera, es como tú no sirves para hacer esa tarea. Así es como la mayoría de las veces se recibe. Y como les comento, en una cultura como Latinoamérica, donde no estamos acostumbrados a estas conversaciones de valor, que feedback es una conversación de valor, parte de la comunicación asertiva, podemos sentirnos atacados. Entonces, no personalices ese mensaje, trata de hacerlo lo más general posible y durante esta conversación y en la personalización vamos a tener nosotros también que reafirmar el punto de si la persona está entendiendo lo que nosotros le estamos tratando de transmitir tanto positiva como negativamente. Y al momento de hacer esta reafirmación, vamos a tener que evitar palabras o la típica palabra que decimos, ¿me entiendes? Cuando nosotros hacemos esto, estamos como tal vez tachando de tonta a la persona y no es lo que queremos dar a entender. Podríamos hacer mejor algunas preguntas poderosas como cómo te estás sintiendo con la conversación, qué te estás llevando de esta conversación, qué puntos identificas que podrías estar mejorando, ya detectaste cuál fue el error de tus acciones, sabes cuáles son las consecuencias y ya sea tanto de feedback positivo o feedback negativo, esas son las preguntas que nosotros podríamos hacer para estar validando que la otra persona está entendiendo y recibiendo el mensaje correctamente. No sé si tengan algún comentario hasta aquí, algún aporte que alguno de ustedes quisiera hacer a la conversación. Recuerden, pueden abrir sus micrófonos, pueden abrir el chat, tal vez si no les queda algún concepto claro, con mucho gusto lo vamos platicando. ¿No? Perfecto. Vamos a continuar con el quinto punto. Y este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque ya hablamos de las acciones que las personas hacen y de cómo eso puede impactar en los resultados que estamos presentando. Pero este quinto punto, que es responsabilizarse de lo que sientes y de lo que dices, ahora vamos a entrar en la parte de el feedback hacia la parte sentimental. Y eso es muy importante, el por qué nos tiene que importar esa persona, porque queremos saber también sus sentimientos acerca de lo que le estamos diciendo. Sí, sí, sí. Voy a poner los audífonos. Por ahí creo que Cristina quería comentar, pero tiene ahí un desfase en su audio. Si quieres, nos puedes escribir por el chat y ahorita, listo. Si quieren, antes de empezar con este quinto paso, vamos a contestar la pregunta de Fernando. ¿Cómo combinar el paso 3 y 4? Pues recordemos que el paso 3 de ser específico y no personalizar. Ojo. En la parte de ser específico es decirle a la persona la acción
en específico que hizo mal, y la parte de no personalizar es cómo eso impacta, pero que no quede esa persona como la única responsable tanto de la acción positiva como de la acción negativa. Como te comentaba en el ejemplo, ser específico, ¿sabes qué, Marco? Tu reporte tiene estos errores. Estamos hablando de los errores del reporte. Y en la parte de no personalizar, no es decir, oye, es que tú quedas mal con la gerencia o con la persona que compartimos el informe. En esa parte ya estamos hablando de como área quedamos mal. Ya no eres tú la única persona que asume la responsabilidad de las acciones específicas que hiciste, sino que todos como equipo tanto participamos como de lo bueno, como también tenemos que darte ese soporte para lo malo. No sé, Fer, si con eso contesto tu pregunta, ¿te queda un poco más claro? Súper, Fer. Muchas gracias por tu pregunta. Y en la parte de número 5, el paso número 5, que es responsabilizarse de lo que dices y lo que sientes. Ojo, es una comunicación que debe ser bidireccional. Por eso es que co-creamos la agenda. Por eso es que le avisamos a la otra persona que vamos a tener una sesión de feedback para que también esa persona pueda darnos feedback a nosotros. Recordemos que si no es una conversación, pues más que nada es que tú te estás desahogando de lo que sentiste, de esa acción que sucedió, tanto positiva como negativa. Entonces también la otra persona pues tiene que llegar preparada. ¿Y cómo llega y se combina esto con el punto 5? Lo que la persona te diga y como tú te sientas, si te sientes atacado, si te sientes muy alegre, si sientes por ahí que no te valora con lo que te está diciendo esta persona, tú te tienes que hacer responsable de los sentimientos. ¿Por qué? Porque es donde hablaba un poquito del concepto de empatía. No me puedo poner yo en tus zapatos para saber con qué intención me estás tratando de decir el mensaje. Eso ya es un poquito más de las formas de dar el mensaje, el tono de voz, la postura corporal, pero yo no puedo sentir o puedo saber cómo te vas a sentir con lo que yo te quiera decir a pesar de que sea lo mejor del mundo y que te pueda ayudar. Igual y eso te hace sentir atacado. No podemos reprocharle a la otra persona que nos está dando feedback el cómo nosotros lo estamos recibiendo. Tenemos que responsabilizarnos de esas emociones que estamos sintiendo al tener esa conversación. Y también el otro lado que es la parte de responsabilizarse por lo que dices. Muchas veces cuando damos feedback a alguna persona del equipo, ¿cuántas veces no les ha pasado o ustedes no lo han dicho? Oye, es que fíjate que tal persona me comentó que estás haciendo esto. No, hay que tratar de evitar los rumores porque eso empieza a distorsionar la comunicación entre, ya sea si es un feedback one to one o un feedback en equipo. Empiezas como a tener esos rumores, esos chismes y te empiezas todavía a cerrar porque ya la persona, tu interlocutor, empieza a darle más importancia es que quién está diciendo esto de mí o por qué están diciendo esto de mí. No. Es también parte de ser directos. Vamos a hacer, yo pienso esto de ti, yo siento que tú estás haciendo esto. Vamos a evitar los rumores y evitar intoxicar este feedback con la visión de los demás. Y si quieres tú integrarlas, hazte tú responsable. Toma los comentarios de los otros y si ya los validaste y ves que cierta es acción, dilo, ¿sabes qué? Yo creo que tú tienes estas acciones. Yo creo o yo vi que tú hiciste esto de manera maravillosa y nos llevó a tal resultado. Esa es la parte de responsabilizarse de lo que de lo que dices, perdón. Y pues como les comentaba, por ahí tal vez cuando la relación es recíproca, hay mucha confianza, vamos a lograr evitar estos sentimientos negativos de lo que nos digan.
Vamos a lograr que ya no me sienta yo desvalorizado o menos en el equipo, o tal vez que llegue yo, en el caso del feedback positivo, a alzarme mucho y llegar a ser arrogante, ¿no? Y pues bueno, el que te importe la persona nos va a llevar a que sea un sentimiento positivo el que se lleve la otra persona de ese acercamiento, esa conversación de valor que tú tienes. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? No, perfecto. Vamos, perdón, se nos por ahí errores. El paso 6 no está aquí en el slide. Cuando les compartamos el material ya lo van a tener el paso 6. El paso 6 es dar soluciones. Recordemos que la finalidad de tener esta conversación es que la otra persona se pueda llevar acciones en las que pueda mejorar, acciones que pueda seguir manteniendo porque lo está haciendo de manera correcta. ¿Y cómo nosotros podemos llevar eso? Primero, vamos a tener que definir en esta agenda un espacio para poder proponer soluciones de manera bidireccional, que la otra persona con la propuesta que tú le haga sentido y se comprometa a realizar esas acciones. Asimismo, tenemos nosotros que diseñar ese plan. No es nada más llegar y decirle, ¿sabes qué, Marco? Mira, necesito que mejores. Bueno, pero ¿cómo puede mejorar Marco? Oye, ¿sabes qué, Marco? Vamos a poner el ejemplo, justo aquí un feedback negativo que yo me voy a dar. Antes de proyectar la charla, revisa otra vez el material y sé un poquito más cuidadoso con esos detalles para que no se te vaya la próxima slide. ¿Cuál podría ser la solución? Oye, Marco, si quieres, compárteme tu material antes de presentarlo un día antes y te doy observación. Esa ya es una acción en concreto y le podemos dar seguimiento. A cada que Marco haga una presentación, pues ya sabe que la va a tener que compartir y yo voy a tener la responsabilidad de revisar lo que está haciendo Marco. Tal vez no es como perseguirlo, pero eso obviamente ya cuando veamos que ya no se le salta ningún error ortográfico, le falta un slide o le falta una imagen a Marco, podríamos decirle, ¿sabes qué? Ya aceptaste, ya interiorizaste tu error, ya no he visto futuros errores, podríamos dejar de darle ese seguimiento, esa revisión. Y ya está atacando Marco. Miren, por ahí Marta nos comenta, muy interesante, por lo general cuando se tiene que decir algo, se acusa y no hay acciones propositivas. Es parte de lo que les comentaba. Esto ya no es un feedback, es un desahogo o regaño. Para que haya feedback, pues tenemos que tener esas acciones, ese plan de mejora de la persona. ¿Y cómo lo podríamos estar nosotros dándole seguimiento? Una opción es generar un ciclo de OKRs, que es la charla que se encuentra ahorita en la sala roja, que puede ser de manera como personal para el equipo. De todo lo que se dijo, de todo lo que yo preparé, los puntos tanto positivos como negativos, desarrollo objetivos que vamos a estar midiendo en un mes, en 3 meses o a lo largo de 6 meses para ver cómo vas evolucionando. Y yo me tengo que comprometer, tanto como la persona que da feedback, como la persona que lo recibe, a estar monitoreando mi progreso. Y eso ya nos da el plan de acción tan esperado de este tipo de conversaciones. Porque si nada más es decirle, bueno, lo hiciste bien o lo hiciste mal, y no te vuelvo a tocar el tema o no veo cómo avanzas hasta, no sé, dentro de 3 meses, dentro de 4 meses o ahí cuando yo me acuerde, pues no sirve de nada tratar de darle feedback a la persona. Entonces tratemos de dar soluciones. En esa manera que tú preparas la agenda, ya trata de llevar algunas posibles soluciones, trata de hacer esa negociación con la otra persona si le parecen correctas y si no, pues ya mejoras las soluciones dentro de esa conversación. Y pues bueno,
También por aquí les quiero hablar un poquito de técnicas efectivas para el feedback, pero antes de eso me gustaría platicarles también en esta parte un poquito de cómo podemos hacer nosotros mejor estas conversaciones. Primero, muy importante, como les decía, es una conversación de valor. Para que de verdad tenga valor, tiene que dársele continuidad sobre el tiempo. Esto nada más es un ejercicio es una serie de pasos para lograr hacer un ejercicio continuo. El feedback sirve no cuando lo programo, o sea, si yo le digo a una persona, como estamos acostumbrados en las organizaciones, oye, cada 6 meses vamos a tener una evaluación de desempeño que voy a maquillar como feedback y ahí te voy a dar tus oportunidades de mejora y tus aciertos. Pero de verdad sirve cada 6 meses estar retroalimentando a la persona cuando puede ser que la acción negativa ya tenga 5 meses de haber sucedido y ya no se repitió, pero en ese momento sirve volver a reiterarle a la persona lo negativo. No, ahí es donde también entra un poquito del que te importen las personas. Cuando tú conoces a las personas vas a poder tener esa apertura de que lo que suceda, ya sea que lo abordes unas horas después o lo abordes al otro día, pero vas a tener esa conversación y vas a poderle dar ese feedback instantáneo. Como les digo, de nada nos sirve el estarlo programando porque nos estamos perdiendo de mucho, tanto de lo positivo como lo negativo. Nos estamos perdiendo esa oportunidad de agradecerle a las personas lo bien que hacen. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario, algo que quieran aportar? ¿No? Perfecto. Y pues bueno, también en esa parte, para poder dar un buen feedback, nosotros tenemos que generar estos espacios de seguridad psicológica, donde ayudemos a las personas a externar lo que sienten y a generar confianza entre todos los miembros del equipo. Eso pues se trabaja día a día, pues teniendo esas, vamos a decirle ahí, pláticas casuales con las personas, interesándonos genuinamente en el cómo están. Muchas veces lanzamos esa pregunta como para tratar de abrir o romper la tensión en un mensaje, pero cuando lo hacemos de manera genuina y cuando también tú respondes de manera genuina, empiezas a generar esa confianza. Hay una gran diferencia entre que yo le pregunte a Marco, oye Marco, ¿cómo estás? Y la única respuesta de Marco sea, bien. Y después de ese bien, ya empecemos a tratar temas. Oye, mira, es que de la reunión que salió ayer, a que yo le diga a Marco genuinamente, oye, Marco, quisiera saber cómo estás. Y Marco dijera, oye, llegué muy bien a la oficina, el clima está perfecto, hoy me siento súper motivado. Eso también, cómo nosotros respondemos a los mensajes, nos va a dar esa apertura con la otra persona para generar esa confianza. Y pues también esos feedbacks pueden ser, no tiene que ser una sesión tampoco de 1 hora ni de 2 horas, pueden ser sesiones muy rápidas o tal vez hasta conversaciones de 2 minutos donde le des las gracias a esa persona por los pequeños extras que está haciendo o darle alguna observación que veas que está haciendo al momento y que pueda tal vez romper la conducta negativa o evitar la conducta negativa a la que va a llevar. Y ahora sí, con esto, recuerden también que deben ustedes primero conocerse a nivel personal, poder ser autocríticos con ustedes mismos, reflexivos y dar feedback. Y ahora sí, pasando a las técnicas de feedback, la primera y la más poderosa a mi percepción es la parte del feedback one-to-one. Poder agendar esa sesión con la otra persona 1 a 1, sin que esté todo el equipo, con la finalidad de no evidenciarlo, que sea más privado también muestra el respeto que tienes hacia la otra persona. Y como les comento, para eso hay que co-crear la agenda
tener muy claro qué quiero obtener yo, como la persona que está dando el feedback, así como que quiero que se lleve la persona a la que le voy a dar el feedback. Y para estas sesiones de one-to-one, yo te recomendaría que prepararas algunas preguntas poderosas en diferentes rubros. Entre las primeras rubros que tenemos podría ser preguntas que ayuden a generar confianza, que rompan el hielo y empezar a generar esa sintonía, que no me gusta llamarle empatía, pero esa sintonía con mi interlocutor. Entre esas preguntas, pues podríamos iniciar con el clásico, ¿cómo estás? Podríamos pasar a hacerle otra pregunta como, ¿eres feliz trabajando aquí en este espacio, en este equipo? Y tal vez podríamos preguntarle a quién admiras del equipo, a quién respetas más del equipo. También preguntas como qué es lo más importante para ti en este momento. Son preguntas que nos van a llevar si son genuinas y las expreso genuinamente, hacer que la persona se abra y esté un poquito más receptiva para ya la parte core de lo que le quiero decir. Vamos a hacer otra serie de preguntas, otro rubro que van a ser para identificar oportunidades. Dentro de las preguntas de identificación de oportunidades, antes de que yo le diga qué está haciendo bien o qué está haciendo mal, podría lanzar la pregunta de cuál es la mayor oportunidad o beneficio que nos estamos perdiendo. Entre otra pregunta, ¿qué te gustaría que discutamos en esta sesión? Igual y esa persona hizo bien la tarea y ya sabe más o menos, se repuso a reflexionar de qué hizo mal, de qué hizo bien, y sobre ahí quiere llevar la conversación. Otra pregunta para identificar oportunidades y para generar un poco más de confianza es identificar de qué estamos evitando hablar. Y pues muchas veces reiterarles que la comunicación o la charla que están teniendo no es para evidenciar cosas negativas, sino para que podamos mejorar en el futuro. Y también podríamos hacer esta pregunta de identificación de oportunidades, que de lo que estamos haciendo, pues ya no es relevante hoy en día. También podemos hacer otra clasificación de preguntas que ya sería la de cómo obtener feedback, en donde podríamos hacer preguntas como, si pudiéramos mejorar de alguna manera, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué no es la parte divertida o motivante de trabajar en este equipo de trabajo o en esta empresa? Y ojo, aquí en la siguiente pregunta es muy poderosa porque nos va a ayudar a quitarnos algunos sesgos que como líderes tenemos y pues no podemos ver todo el panorama. Si fueras yo, ¿qué cambios realizarías? Muchas veces pues estamos sesgados con nuestra manera de pensar, creemos que somos muy buenos líderes y nos cerramos a otra visión de lo que podríamos estar haciendo para mejorar, tanto nosotros como al equipo. Entonces, esa pregunta es muy poderosa. Si fueras yo, ¿qué cambios harías? Y pues bueno, también dentro de esto, para obtener feedback, podríamos estar haciendo otra pregunta como, ¿dónde crees que deberíamos enfocarnos para mejorar como equipo? Que ahí vamos con con el cuarto paso, donde pues no vamos a personalizar. Eso lo vamos a dejar para la parte de soluciones, pero también hay que ver cómo podemos mejorar, ya que le estoy diciendo a la otra persona que no es que ella quede mal, sino que como área quedamos mal, o pues el reconocimiento también es compartido, pues también debemos hacer esa pregunta de dónde creen que deberíamos enfocarnos para mejorar o para mantener. Y en estos tiempos de trabajo remoto, donde estas sesiones ya son conversaciones a través de videollamada, también podríamos tener esa dimensión de preguntas, entre las cuales, pues, ¿qué es lo que más y menos te gusta de trabajar desde casa? Si tienes problemas con la tecnología,
para poder desempeñar tus actividades. También preguntarle, y esto es otra pregunta que nos ayuda a generar empatía. ¿Cómo te desconectas al final del día? ¿Qué haces después de trabajar? ¿De verdad te desconectas? Y bueno, pues, ¿qué tan efectivas son este tipo de reuniones? ¿Cómo sientes la comunicación a través de una pantalla? También debemos recolectar ese sentir que nos lleva a la dimensión 5, que pues debemos ser responsables de nuestros sentimientos, pero también entender cómo se siente la otra persona, sin hacerme responsable de cómo se siente. Si ella quiso tomar el mensaje de manera negativa, pues no podemos hacer nada nosotros. Esa es la percepción. También hay que dejar preguntas al cerrar estas sesiones de one-to-one para llevarnos a la reflexión, que es cómo te sentiste de que yo haya programado esta sesión de feedback. ¿Qué otros factores han influido para que tú sientas pues la respuesta de la pregunta anterior? ¿Y cuál es el aprendizaje que te llevas de esta conversación? Que eso nos lleva a la parte también del punto 6, que es dar soluciones. Que ellos nos digan y nosotros seamos capaces de identificar si la sesión fue productiva o no. Y también podríamos hacer esa pregunta para ver en qué escenario le gustaría más a esa persona estas sesiones, como con la pregunta, ¿cómo podríamos abordar esta charla de manera diferente? Y ya te va a dar ideas para abordarlo igual. Y yo les digo, la mejor práctica es llevarlo a un ambiente neutro, pero tal vez esa persona no lo siente así y te diga, oye, ¿sabes qué? Hay que tener la sesión en una sala de juntas o, no sé, tomándonos un café en el desayunador de la oficina. Tal vez eso es lugar seguro de esa persona, entonces podríamos hacerlo ahí. Y también podríamos tener nuestras preguntas para concluir esta sesión de feedback. Una muy interesante y nos va a dar mucha respuesta, pero sean muy cautelosos porque puede ser que nos topemos con algo que no quisiéramos escuchar nosotros. ¿Cuál es la pregunta que ninguno de nosotros dos se atrevió a hacer? Es muy poderosa, pero yo se lo recomendaría cuando ya tengan un nivel de madurez en la relación con la otra persona. ¿Qué hubieras hecho de esta conversación para que fuera más útil o productiva? También podríamos preguntarle eso. Y como parte del seguimiento, también podríamos preguntar qué ha cambiado para ti como resultado de esta conversación. Puede ser que haya cambiado la percepción que tiene de nosotros como jefes, como personas, de las situaciones que él está haciendo. Podemos obtener infinidad de respuestas. Y pues también por ahí otra pregunta para el cierre sería si esa persona pudiera gestionar la próxima sesión o la próxima plática. Ahora ya no nos estamos quedando a nosotros la responsabilidad como líderes o como jefes de equipo, sino también le estamos dando la oportunidad a que la otra persona programe esa sesión de feedback y puede ser que ahí es donde empecemos a alimentar esa comunicación bidireccional. Recordemos que no solo como líderes tenemos la responsabilidad de darle feedback a las personas, también nosotros como colaboradores y miembros de equipos tenemos la responsabilidad de darle feedback a nuestros líderes, porque pues puede ser que por las actividades o el nivel de responsabilidad que tengan, se estén perdiendo de algunas cosas. Y pues también ellos necesitan un foco y tienen oportunidades de mejora. Entonces, también hay que aprender nosotros a gestionar a nuestros líderes. Y bueno, también por ahí uno de los marcos de trabajo para estas sesiones de one-to-one y de cómo prepararlas, pues podríamos llegar con 3 preguntas simples. Que la primera de ellas es, ¿qué quiero que dejes de hacer? Responder esa pregunta, ¿qué quiero que dejes de hacer? La segunda pregunta es, ¿qué quiero que continúes haciendo? Y la tercera pregunta, ¿qué deberíamos de comenzar a hacer?
Cuando nosotros empecemos con estas sesiones de feedback o a generar esta cultura de feedback, yo les recomiendo que nos vayamos con ese marco de trabajo. Esas 3 preguntas pueden parecer muy sencillas, pero pues son muy poderosas y nos van a dejar muchos insights. Eso es para la técnica de cómo dar un feedback one-to-one. Otra de las técnicas que me gustaría mostrarles es el feedback wrap, una técnica que nos muestra Management 3.0 y que específicamente lo que ustedes están viendo en pantalla, el feedback wrap canvas, es autoría de nuestro queridísimo amigo Guillermo Lechuga. Y pues nos va a llevar a que podamos hacer esta conversación, ya preparar esa conversación con anterioridad y hacerlo de una manera muy visual. En la parte del contexto, pues podríamos nosotros estar dando una pequeña descripción de la situación que nos llevó a generar esa charla, ese feedback. En la parte de observaciones, pues podríamos nosotros desarrollar un poquito más los puntos en concreto de la situación general que pusimos en el contexto. Lo cual pues nos va a llevar a esos puntos de el paso de ser específicos. Ahí lo podemos colocar en la parte de observación. Y por ahí en el siguiente cuadrante que tenemos el cuadrante de los sentimientos, ahí es donde vamos nosotros a poder encajar la parte de responsabilizarme de lo que yo estoy diciendo y de cómo lo estoy sintiendo, expresando cómo me hizo sentir a mí el que tú hayas hecho esa acción específica. Y como parte de la conversación, nosotros podríamos estar agregando también cómo me estoy sintiendo yo, la persona que está recibiendo el feedback con esta conversación. Y en la parte de importancia ya nos vamos a centrar un poquito en la parte de por qué deberíamos nosotros estar cambiando ese tipo de acciones o manteniendo ese tipo de acciones que pues nos llevaron a tener esta conversación. Y en la parte de sugerencias ya vamos a entrar a abordar las soluciones. Aquí es donde yo te voy a decir también acciones específicas que tú puedes llevar a cabo para que no se repita o para seguir manteniendo los resultados de manera positiva. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, algún comentario, algo que ustedes quisieran aportar a la conversación. Recuerden, siéntense con la libertad. Si alguien quiere abrir su micrófono, si lo quieren dejar en el chat. ¿No? Perfecto. Entonces, pues esta charla era más que nada un conversatorio, era una charla un poquito corta. Por mi parte, pues sería todo con estas técnicas y